Claro, porque hay diferentes voces que a veces están ahí en nuestra mente. Está nuestra propia voz, nuestros propios pensamientos. Y también a veces hay espíritus, ¿verdad? Espíritus no buenos que también vienen a decirnos algunas cosas en nuestra mente. Pero también está, hermanos, Dios. Y Dios, hermanos, habla a nuestras vidas. Nosotros lo percibimos, lo vamos conociendo, vamos identificando su voz y escuchamos esa voz en nuestro interior. A veces Dios nos habla por medio de, ¿verdad?, de un canto. Hay una canción, a veces hay una película, a veces hay un anuncio en la carretera, hermanos, y nosotros percibimos que Dios nos está hablando a través de ese anuncio. Percibimos que Dios nos está hablando a través de esa película o a través de esa canción. Dios usa muchas formas, usa la predicación, usa la enseñanza de su palabra. Dios también usa, como hoy, ¿verdad? Nuestra hermana Janet en su espíritu registró que Dios quería decirnos algo como iglesia, y nuestra hermana vino aquí al frente, tomó el micrófono y nos habló del perdón, ¿verdad? De ese perdón que necesitamos, en primer lugar, pues perdonarnos a nosotros mismos. Porque a veces hemos fallado una vez y luego fallamos otra vez y luego fallamos otra vez y decimos, bueno, ¿cuándo voy a dejar de fallar? Y parece ser que ya no nos perdonamos porque lo que dijimos que ya no íbamos a hacer lo volvemos a hacer. Y necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, pero también necesitamos perdonar a los que nos ofenden. Decirles que nos perdonen porque hemos dicho, porque hemos hecho, porque hemos actuado en cierta manera y les hemos ofendido. En ocasiones también necesitamos reconocer que hemos ofendido a Dios y necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón porque Él es nuestro Padre y nuestro Padre es bueno. Nuestro Padre es maravilloso, nuestro Padre es excelente. Entonces Dios nos puede hablar de diferentes maneras, pero tenemos la palabra profética más segura. Así dicen las Escrituras. Tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Sabiendo esto, que ninguna profecía de las Escrituras fue traída a nosotros por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta es una de nuestras doctrinas, la inspiración de las Sagradas Escrituras. O sea que cuando nosotros tomamos las Escrituras estamos tomando la voz de Dios. Cuando tomamos las Escrituras estamos tomando la inspiración del Espíritu Santo. Pero también debemos de entender que cuando estamos tomando las Escrituras estamos tomando a Jesús en nuestras manos. Porque Jesús es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 14 de Juan 1 dice que y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En inglés no dice verbo, dice word. Y si lo traducimos la palabra del inglés al español dice que Él es la palabra. Y Jesús es el que dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y su palabra es la verdad. Dicen, hermanos, en las Escrituras que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de todos los siglos. Porque es el alfa y es la omega, es el principio y es el fin. Aleluya. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Tenemos que tener cuidado. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Tengamos cuidado a quien le preguntamos. Tengamos cuidado lo que escuchamos,
porque la palabra más segura es la palabra escrita. Si alguien nos dice algo que no va de acuerdo a la palabra, debemos de no escuchar a ese alguien para escuchar la palabra. No importa quién sea, aún un pastor, aún un evangelista, aún un apóstol, aún un maestro, aún un profeta puede estar hablando de su propio corazón. Puede estarte dando un consejo conforme a las circunstancias. Y no necesariamente es Dios hablándote. Si la palabra que esté hablando ese ministro no está de acuerdo a lo que enseñan las sagradas escrituras, lo que esté hablando el ministro debe de perecer para que viva la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque el ministro no es infalible, pero la palabra de Dios es infalible. El ministro se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Él es la verdad y Él es la vida. Padre, gracias por esta oportunidad que me das de dirigirme, Señor, a tus hijos. Este día tan maravilloso. Oh, qué preciosa primera parte de este servicio. Qué lindo es adorarte, qué lindo es exaltarte. Oh, qué hermoso. Ahora entiendo al rey David, Señor, con todos estos salmos que él escribió. No solo él, sino los hijos de Coré, Salomón y todos los escritores, Señor, que nos dejaron esta preciosa palabra, estos salmos, porque es hermoso cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Es hermosa la alabanza, es hermoso adorarte, es hermoso exaltarte, Dios, porque tú eres el que vives por los siglos de los siglos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro todo. Bendigo tu santo nombre, Señor. Hoy en este día quiero compartir esta palabra con tu iglesia y con aquellos que están en las redes también, Señor. Cualquiera que esté escuchando en este momento, que tu gracia, que tu misericordia y que tu verdad sea sobre sus vidas, y que el tema de hoy, Señor, la renovación divina, sea para la restauración, para el cambio, para la perfección de nuestro ser, no solo nuestra alma, pero todo nuestro ser, espíritu, alma y nuestro cuerpo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Voy a pedirle al hermano que invité a que trajera un canto esta mañana, ¿verdad? Para que él nos compartiera este canto, que es el Salmo número 103, y de donde voy a estar hablando en este tema. No sé si están listos para poner al hermano Juan Guerra. Gloria al Señor.
Señor. Yo no sé si los niños cuando pasen a danzar podrán hacer ese pasito. Sí, porque ya los vi que tienen sus pasitos, hermanos, y es hermoso porque lo que hacen lo hacen para el Señor. Amén. Porque todo lo que hacemos, sea de palabra o sea de hecho, lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Amén. Quiero que abra las Sagradas Escrituras en el Salmo número 103. Y ahí vamos a estar hablando, hermanos, de la renovación divina. ¿Por qué? Porque el único que puede renovar nuestras vidas es Dios. Por eso hoy quiero hablar de la renovación. Y eso es bien importante en nuestras vidas, porque continuamente en nuestro caminar estamos enfrentando luchas, estamos enfrentando obstáculos. Hemos estado orando, mi esposa y yo, por esta jovencita, ¿verdad? Hija de nuestra hermana Nora, por Jocelyn, que está en el hospital. No es fácil, hermanos, y parece que desde muy niña empezó a tener sus problemas, y hoy que ha crecido, que es una adolescente, hoy está enfrentando esta situación en su cuerpo. A veces se atraviesan situaciones muy difíciles, y a veces nos preguntamos por qué nosotros los hijos de Dios tenemos que pasar por cosas difíciles. Bueno, pues es necesario, porque es parte de la preparación para el encuentro con nuestro Dios. Porque en todo lo que vivimos hay una enseñanza. En todo lo que pasamos hay una enseñanza. Estaba por ahí, me pidió un pastor en México una enseñanza que di hace muchos años, y tengo un archivo con muchísimos mensajes, y le dije, ahorita lo busco, y lo empecé a buscar, hermanos, y empecé a ver predicaciones de hace muchos años, y empecé a ver videos y de muchos lugares donde hemos estado, y estando por ahí viendo, apareció la fotografía de Eduardo, hermanos, de Eduardo con ustedes, y la quise separar, pero ahí la tengo. Cuando ustedes estaban con él allá en México, cuando Eduardo estaba pasando con el problema serio que pasó, y luego como pues Dios decidió llevárselo bien jovencito de 22 años, ¿verdad? Entonces yo lo puedo ver en nuestras propias vidas, que a veces pasamos por situaciones difíciles. Estoy seguro, hermano Rafa, que nunca te imaginaste que fueran ¿verdad? A ponerte un zipper ahí, ¿verdad? En tu cuerpo. Y como Genaro decía hoy en la mañana, y platicando con él, decía, yo nunca me imaginé usar una silla de estas, una cosa de estas, un carrito, porque ahora trae el yeso, ¿verdad? Se quebró su hueso y anda con su piecito ahí arriba de ese andador. Y él nunca se lo imaginó, y yo los conozco a mis hermanos, y uno dijera, parece injusto que pasen por estas cosas. Me acuerdo de mi hermano Siri cuando él llegó aquí a la iglesia. Este hermanito que usted lo ve hoy con su bastoncito, y que ha pasado por situaciones tan difíciles. Este hermanito nos traía hieleras llenas con botellas de agua, con refrescos, nos traía galletas, nos traía pan. Él tenía su trabajo, todo estaba en orden, ¿verdad? Aunque en su hogar estaban pasando una situación muy difícil con uno de sus hijos también enfermo. Nunca nos imaginamos que un día iba a venir a su cerebro lo que le vino, y el derrame, y que él iba a tener que batallar con lo que está batallando. Pero ellos me inspiran a mí, porque si hablo de la familia de mi hermano Rafael, de él y Arci, son un ejemplo digno de seguir, hermanos, porque han pasado por cosas que si usted se sentara con ellos un rato, se va a dar cuenta que su vida no ha sido una vida muy fácil, pero nunca han dejado de alabar y de exaltar al Señor a pesar de lo que han pasado. Si usted ve la vida de mi hermano Genaro, ese hombre tuvo un tumor cerebral. Dios en su misericordia se lo quitó y lo salvó, y ha vivido para Dios, ha hecho cuánta cosa, y ahora verlo con su pierna, con su hueso, batallando, y dice uno, Señor, tu misericordia, tu amor que se manifieste. Hermanos, no estamos exentos de batallar, no estamos exentos de pasar por cosas difíciles. Veo a mi hermano Siri, y yo digo, este hombre tan lindo, que cómo te has servido, Señor, cómo, y de repente viene el derrame, y decimos, bueno, pues ¿por qué el justo sufre? Bueno, en todo hay un propósito, amados hermanos. Y aquí lo lindo es que nuestra morada eterna nos está esperando.
que aquí nada más estamos de pasada y que pronto nos encontraremos con nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre, porque esa es la promesa que tenemos para nuestra vida. Ahora, nuestro Dios no nos engañó, hermanos. No nos engañó. Él nos dijo bien claro que en el mundo tendríamos dificultades. Nos dijo que enfrentaríamos aflicciones. Nos dijo que a veces hasta nos iban a arrestar y nos iban a llevar, hermanos, presos por predicar el evangelio. Él no nos engañó y nos dijo que si del árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán del seco? Hermanos, pero Él dijo que no nos preocupáramos, porque cuando estuviéramos enfrentando cualquier dificultad, si fuese la dificultad aún legal y estuviéramos frente a un juzgado, no nos preocupemos qué habremos de decir, porque el Espíritu Santo pondrá palabras en nuestra boca para defendernos, porque el que es el abogado de abogados vive en nuestras vidas, hermanos. Él nos defiende, pero Él pone en nosotros la forma en que nosotros también nos defendamos. Bendito sea su nombre. Y yo quiero tocar este pasaje que es uno de los salmos del rey David, pero yo creo que es cuando David ya pasó muchas aflicciones. David ya pasó muchos retos y los venció. Usted sabe cómo fue la vida de ese joven. Todo empieza bien hermoso en su vida porque lo ungen, ¿verdad? Al menor, al más pequeño, lo ungen y después de la unción viene un mover de Dios más extraordinario y más fuerte en su vida. De pronto lleva el lonche a sus hermanos y el regalo al capitán del ejército, y está la pelea dura ahí con un hombre que los está ofendiendo, un Goliat, por 40 días diciéndoles cuánta cosa se le antojaba, y todos asustados. Pero cuando llega ese jovencito, qué tremendos son los jóvenes, hermanos. Cuando Dios está en sus vidas y cuando Dios los está usando, son impresionantes, porque tienen toda la fuerza en su cuerpo, pero tienen todo el poder de Dios en su espíritu. Eso es maravilloso. Oiga, y llega este joven y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que esté ofendiendo al ejército del Señor? Y para que esté ofendiendo al Señor. Y todos sabemos la historia. Todo termina en algo impresionante, con un cántico y aquellas mujeres danzando, porque las mujeres hebreas siempre les gustaba danzar, así como aquí hay muchos que nos encanta brincar. Algunos ya como que se nos acaba un poquito el oxígeno, pero todavía le hacemos la lucha, ¿verdad? Gloria a Dios. Oiga, y ellas componen el canto, y el canto decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y cuidado con el orgullo, hermanos. Por eso dice la palabra que al orgulloso el Señor lo mira de lejos, pero al humilde Dios siempre lo tiene sentado en su mesa. Tengamos cuidado con esto del orgullo, porque el orgullo nos puede destruir. El orgullo puede acabar con nosotros, y lo más terrible es que el orgullo nos puede separar de Dios. Pero qué lindo que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y aunque cometió muchos errores, hoy Dios nos habló de arrepentimiento, de pedir perdón, y que Él nos perdona. Y debemos nosotros de saber que Él pidió perdón cuando reconoció que se equivocó. Pero vivió muchas cosas porque empezó a ser perseguido. Empezaron a buscar su vida. Tuvo que huir y esconderse en cuevas. Tuvo que esconderse en territorio enemigo. Tuvo que hacerle de loco una vez y dejar correr la baba. Hermanos, cuántas cosas vivió. Y parece que llega él a este punto del Salmo 103. Y quiero leer ahí, hermanos, porque él empieza diciéndose a sí mismo: bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas. ¿Cuántas? Todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y sabe, hermano, cuando termina
este versículo final que leo sobre el águila me llamó la atención y quise ver un poquito sobre el águila y encontré que cuando el águila llega más o menos a sus 40 años de edad, porque las águilas pueden vivir entre 70 y 80 años, pero cuando llegan a los 40 años ya sus plumas ya no están ayudándoles para volar. Sus uñas ya no pueden agarrar la presa, ya están desgastadas después de 40 años de uso. Sus uñas ya casi no funcionan y su pico se empieza a doblar de tal manera que ya no las deja comer, hermanos, casi comida fresca. 3 áreas en la vida del águila que se van acabando con los años, que se van deteriorando con los años, y cuando ella llega a esta etapa, ella tiene que tomar una decisión, y la decisión es renovarse o morir. Y sabe, yo estaba un poquito viendo esto que estaba leyendo y me vino a mi corazón que se parece mucho a la vida cristiana. Por algo la Biblia lo usa una y otra vez y la pone como ejemplo al águila. Y entonces yo empecé a meditar, hermanos, cómo nosotros también en nuestra vida cristiana llegamos a momentos en nuestra vida cuando empezamos a enfrentar dificultades que nos empiezan a apagar el espíritu, hermanos, que nos empiezan a hacer que pasemos por aflicciones, que pasemos por dolor, y entonces nosotros a veces en lugar de buscar renovar nuestra vida, de buscar restaurarnos, a veces lo que buscamos es escondernos en un rinconcito y empezar a acusarnos a nosotros mismos, empezar a pensar que ya no vale la pena seguir adelante, que ya no vale la pena continuar, y qué equivocados estamos, porque tenemos la oportunidad de ser renovados cada día. Tenemos la oportunidad de ser renovados continuamente, hermanos. Este periodo difícil de desaliento por el que pasan las águilas, hermanos, dicen los que estudian la vida de las águilas, dice que entonces ellas en este periodo de su vida bajan hasta la tierra y se van a lugares húmedos donde hay lodo, y dice que sus patas se empiezan a meter entre el lodo, hermanos, porque ahí es donde entre el lodo es donde otros animales se atascan en el lodo. Y entonces para ellas se les hace fácil, porque algunos animales se quedan atascados en el lodo y estos animales ya no pueden salir del lodo y ahí mueren. Entonces para el águila es bien fácil estar ahí en el lodo y ahí en el lodo lograr comer algo. A veces empiezan a comer carroña cuando las águilas no son aves de carroña. Las águilas comen pura carne fresca. Pero como ya su cuerpo ya no responde, sus plumas ya no les ayudan a elevarse, sus uñas ya no les sirven para retener la presa, su pico ya no funciona igual para comer la carne fresca, se conforman con comer cualquier cosa que les den o que puedan agarrar. Y yo lo veo muchas veces en la vida de muchos cristianos, que en lugar de buscar su propio alimento, en lugar de buscar su sustento en Dios, tienen un problema y quieren que otro se lo solucione. Tienen una pregunta y quieren que otro se las conteste. No está mal, es bueno que tengamos a alguien que nos ayude. Está bueno que tengamos a alguien que nos oriente. Está bueno que tengamos a alguien que nos instruya. Está bueno que tengamos a alguien que nos dé dirección. Pero eso sucede cuando somos niños, hermanos. Pero no podemos vivir la vida cristiana como niños toda la vida, necesitando que otros nos saquen, que otros nos ayuden, que otros nos alimenten, que otros nos sustenten, que otros nos den dirección. No, tenemos que dejar lo que es de niños para ir creciendo hasta la edad adulta, donde ya no solamente queremos leche, sino donde queremos alimento sólido, hermanos. Tenemos nosotros en nuestro crecimiento la potencia, tenemos nosotros en nuestro crecimiento la fuerza para que nosotros sepamos ir a preguntarle a Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú me guías a hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida? Y yo le voy a decir una cosa, que así como Dios le habla al otro, también Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pero a veces estamos sumergidos en el lodo. Y aquí podemos ver varias aplicaciones cuando nos sumergimos en el lodo, porque el lodo, hermanos, representa la suciedad.
La Biblia dice que el cerdo, hermanos, vuelve a revolcarse en el lodo. A veces nosotros regresamos a la vida pasada en nuestros pensamientos, regresamos a la vida pasada en nuestras ideas, regresamos a la vida pasada en el consejo hacia nuestra vida. Nosotros ya debemos de haber muerto al pasado, porque ahora vivimos en Cristo Jesús. Porque aquí que está en Cristo, dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero necesitamos levantarnos del sueño. Necesitamos que las rodillas paralizadas ya vuelvan al camino y seguir creciendo en Dios. Usted tiene un potencial tremendo para crecer en Dios. Entonces, ¿qué encuentro yo en estos comentarios, hermanos, acerca de las águilas? Que, hermanos, ellas en esta condición donde se encuentran comiendo esta carne en descomposición, alimentándose de los otros animales que caen en el lodo, hermanos, entonces ellas resulta, hermanos, que ahí donde ellas se encuentran, donde están estancadas, ahí llegan otras águilas a darles un grito de desesperación. Y me llamó la atención esto, porque imagine usted ahorita la escena. El águila está sumiendo sus patas ahí en el lodo, está atorada, está ya, como quien dice, destinada a comer carroña y a morir. Y viene otra águila y pasa cerquita y le grita: levántate. Viene otra águila cerquita y le dice: tú puedes. Tú puedes volverte a elevar, tú puedes volver a subir, tú puedes ir al lugar de la restauración, tú puedes ir al lugar de la renovación, tú puedes ir al lugar donde puede cambiar todo nuevamente, y la mitad de la vida que te falta vivir puede ser una vida interesante, una vida hermosa. Y empieza la otra águila a darle mensajes y mensajes, y de pronto el águila desanimada se empieza a animar y empieza a esforzarse por salir del lodo. Llega y sale del lodo y empieza a sacudirse el lodo, y pronto empieza a tratar de elevarse y vuelve a elevarse, y con la ayuda de las otras águilas que la rodean empieza a agarrar vuelo hasta que se va a lo más alto. Y llega a lo más alto. Pero cuando llega a lo más alto empieza un proceso, hermanos. Porque en lo más alto se queda sola. Primero se queda sola, sube a lo más alto y se queda sola. Pero cuando se queda sola, hermanos, empieza a golpear su pico en una roca. Es el primer paso que hace. Empieza a golpear la roca con el pico. ¿Por qué? Porque se quiere quitar, hermanos, ese pico que no le sirve para alimentarse. Y como cristianos nosotros tenemos esta boca para alimentarnos. Pero ¿cómo, pastor? La boca nos puede servir para alimentarnos. ¿Cómo no? Mira, es hermoso escuchar a los demás, es hermoso oír a los demás, y de lo que oímos de los demás alimentamos nuestra alma. Pero ¿sabes que a la primer persona que tú escuchas es a ti mismo? Cuando tú hablas, al primero que escuchas es a ti mismo. Y cuando tú hablas, tú te alimentas. Y a veces tenemos un pico muy doblado, un pico muy dañado. Nuestro pico a veces no habla lo correcto. No es un pico que nos motiva, un pico que nos ayuda, un pico que nos dice que todo va a estar bien, un pico que nos dice o que nos diga que tenemos un Dios en los cielos, aleluya, que está con nosotros y que tiene poder para sacarnos adelante cuando estamos en medio de la dificultad. A veces nuestra boca todo lo que nos dice: no se puede, no, es que este matrimonio ya no se arregla, no, es que estos hijos no hay quien los cambie, no, es que este negocio ya no va a dar para adelante, no, es que yo nunca pude lograr estos estudios, yo no sé nada, soy una persona que no tiene capacidad. Y nuestra boca está alimentándonos de carroña, y nuestra alma se está alimentando de carroña, cuando en la palabra de Dios tenemos un banquete, aleluya, y podemos venir diariamente a la palabra y participar de este banquete. Pero necesitamos confesar esta palabra, necesitamos hablar esta palabra, no estar esperando que alguien más la hable para oírla, sino hablarla nosotros mismos para escucharla,
porque cuando esta palabra nosotros la hablamos, sale de nuestra boca, entra en nuestro oído y produce fe en nuestro corazón y empezamos a hablar la palabra. Es cierto, pero esta enfermedad no es para muerte. Es cierto, pero esta dificultad no es para siempre. Es cierto, estamos pasando por un valle tenebroso, pero vamos a salir adelante. Es cierto, estoy padeciendo, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que la voy a hacer, porque el que vive está conmigo y no va a haber nadie que me pueda detener. Pero ese pico la águila lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra. Pero luego cuando ya lo quiebra y se le cae ese pico, Dios la capacitó para que le salga un pico nuevo. Por eso el Señor nos salva, hermanos, para que después de salvo ya no hablemos como hablábamos, sino hablemos como hijos de Dios. Por eso dice la palabra que ninguna maldición salga de nuestra boca, sino que de nuestra boca todo lo que debe de salir sea para edificación, sea para ayuda. Mira, si mi hermano se equivocó, no estés hablando de lo que mi hermano se equivocó, déjalo y ora por él. Si tuviste la oportunidad de aconsejarle y de ayudarle y no quiso, ora por él. Lo que queremos es su restauración, no queremos su muerte, no queremos su daño. Seamos como las otras águilas que están volando alrededor del águila que tiene sus patas en el lodo. Oremos, busquemos la manera de ayudarle a restaurarse. Y a veces decimos, es que no tiene restauración. ¿Cómo no? Todo ser humano tiene restauración. Todo ser humano puede volver a levantarse. Mientras tengamos vida podemos salir del atolladero, hermanos, y salir a ese espacio grande y hermoso. Pero a veces sí necesitamos la ayuda de los demás. No necesitamos que nos estén juzgando y que nos estén condenando y que estén hablando mal de nosotros. Lo que necesitamos es que la iglesia del Señor doble su rodilla y nos pongamos a orar y pedir a Dios por la restauración de los unos por los otros. Oiga, es tremendo. Cuando se rompió el pico, cuando le salió el pico nuevo, ahora empieza, hermanos, a sacarse las uñas. Con el pico levanta la patita, baja la cabeza y empieza a arrancarse las uñas. Aleluya. ¿Por qué el siguiente paso son las uñas? Porque son las que le van a servir junto con el pico para el tercer paso. Se necesita cumplir el primero, romper el pico, ir al segundo, sacarse las uñas para que vengan uñas nuevas, garras. ¿Por qué? Porque las va a necesitar. ¿En qué momento? En el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Las plumas. ¿Sabes qué es lo que hace la palabra cuando empezamos a cambiar nuestro pico y cuando tenemos las garras para tomarla y alimentarnos de ella? Cuando nuestras manos no están hojeando otros libros solamente, aunque algunos libros son buenos, otros no son tan buenos, pero el mejor libro, el más excelente libro, el libro que hace los verdaderos cambios, el libro que es vivo y eficaz, es la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Y empezamos con las uñas a darle vuelta y empezamos a comer de ese libro, a comer de ese libro, a comer de ese libro. Y ahora a veces nuestro cuerpo está tapado de malas costumbres, nuestro cuerpo está tapado de malas cosas, hermanos, porque nuestra conducta no ha sido la mejor en nuestra vida. Y entonces, ¿qué va a hacer el águila? Lo tercero, pues va a empezar a arrancarse las plumas. Unas plumas se las va a arrancar con el pico y otras plumas se las va a arrancar con las uñas, hasta que completamente se quite todas las plumas. Pero luego le empiezan a salir nuevas plumas. Y ya tú te puedes imaginar cómo serán los siguientes 30, 40 años. Con pico nuevo, con uñas nuevas y con plumas nuevas. Por eso en la palabra encontramos nosotros cosas muy interesantes. Mira, quiero llevarte al Salmo 119, versículo 50. En la versión de PDT, la palabra de Dios para todos, me gustó cómo dice ahí, cómo lo expresan, que sería como una paráfrasis, hermanos. Dice ahí: tu promesa es mi consuelo. ¿Cuándo?
sufro. Fíjese bien cómo dice 119:50, Salmo. Fíjese lo que dice: tu promesa es mi consuelo cuando sufro. ¿Cuántos sabemos lo que es sufrimiento? Es raro el que no. Es raro el que no. Nosotros teníamos 6 meses de haber empezado la primera iglesia que pastoreamos. Era el día 8 de febrero. Mi esposa tenía 8 meses de embarazo, del embarazo de Iris. Iris nació el día 8 de marzo. Era el año 1985. Dios nos llamó al ministerio a nosotros en el año anterior, en el año 1984. Salimos para irnos al campo misionero el día 6 de agosto del año 1984 y empezamos la iglesia el día 12 de octubre del año 1984. Pero para cuando empezamos ya con una campaña ya teníamos algunos niños y unos vecinos que habían sido salvos en ese proceso. Y el día 8 de febrero, en una cochera, en un garajito chiquito donde se mete a un carro, habíamos fabricado unas bancas. Yo las había hecho, aunque no soy carpintero. Bueno, hasta la fecha todavía, la última vez que fui a Zacatecas, todavía existen, porque las hice tan bien que no se deshacen. La madera estaba así de gruesa y así se va a deshacer. Oiga, y estaban las banquitas, unas 6 banquitas donde cabían 4 personas en cada banca, y el púlpito que también lo habíamos fabricado. Y me iba todas las mañanas, me metía a esa cocherita y ahí oraba mi tiempo con Dios. Cuando llega la policía a buscarme y me dice: ¿usted es Fernando Garza? Le digo: sí, yo soy Fernando Garza. Dijo: tengo una muy mala noticia para darle. Me dijo el policía. Y me dijo: sus suegros acaban de morir en un accidente. No, le dije: no esté bromeando. No, me dijo: tuvieron un accidente en la ciudad de Monterrey. Dijo: iban por la carretera a Ciudad Miguel Alemán. Dijo: y frente al aeropuerto de la ciudad de Monterrey, dice, el señor, dijo, no sé qué es suyo. Dije: es mi suegro. Su suegro, dijo, se salió a rebasar y no se vio porque había mucha neblina. Dice, y seguía una curva y venía una troca grande, dice, del otro lado, y se estrelló de frente y los dos murieron. Pero nos enteramos que su esposa está embarazada y no queremos darle la noticia nosotros a ella. Dice: queremos que usted se la dé. ¿Cuántas preguntas pudieran venir a mi vida en ese momento, hermanos, cuando tenemos 6 meses o 7 de haberle dicho al Señor que sí en el campo misionero? Teniendo un negocio próspero aquí en la ciudad, porque tenía un negocio muy próspero, lo cerramos, vendí todo y nos fuimos para empezar una obra. Pero de mi boca no salió un reproche. Lo que salió de mi boca fue alabanza, porque el Señor había cambiado mi pico hacía poco más de 4 años. Porque de los picos renovados no sale maldición, hermano. De los picos renovados no salen ese tipo de preguntas. De los picos renovados sale adoración. De los picos renovados sale alabanza. De los picos renovados sale la palabra bendita de nuestro Dios. Y la palabra es la que fortalece y bendice nuestras vidas. 26 años de edad tenía. Hoy tengo 66, hace 40 años. Me puse a orar más fuerte, porque ahora sí que, ¿cómo le digo a mi esposa con 8 meses de embarazo? ¿Qué va a suceder? Y lo grande que es Dios, cuando llego a donde está ella recostada orando por su, ¿verdad? Su barriguita, su estómago pues bien grande. Y me veía que yo me retorcía y me caminaba para allá y caminaba. Dijo: si me vas a dar la mala noticia, dámela. Dijo: ya sé lo que está pasando. Y yo volteo y le digo: ¿quién te dijo? Dijo: Dios me dijo. Dijo: no sé quiénes son. Dijo: pero hay 2 muertos en la familia. Dijo: Dios me mostró 2 ataúdes en una iglesia en Cadereyta. Dijo: en la iglesia católica. Dijo: y toda la familia que estaba reunida es mi familia. Dijo: pero no sé quiénes son esas 2 personas que murieron, pero 2 personas de mi familia murieron. Así es que dime quiénes son, porque eso es lo que me vienes a decir.
¿Cómo es la comunión con Dios, verdad, hermanos? No necesitamos andar buscando, hermanos, a los profetas. Gracias a Dios por los profetas, pero a veces pienso que los profetas son más para que haya salvación, hermanos, que para que se haya dirección, porque la dirección Dios nos la da con su espíritu y con su palabra. Pero espero que todos entendamos que la palabra es accesible para todos, hermanos, y que en la comunión Dios puede manifestarse y hablarnos a todos. Ahora, si no sabemos cómo, porque no hemos llegado a una estatura donde sepamos cómo Dios nos habla, metámonos duro a estudiar y verá que pronto va a saber cómo, porque va a empezar a identificar la voz de Dios en su oído. Y ya le dije yo a ella, sí, fueron tu papi y tu mami, tuvieron un accidente. Ok, dijo, pues vámonos. Pues vámonos a buscar carro prestado, a buscar dinero, porque no teníamos dinero ni carro prestado. Vámonos, llegamos al funeral en la casa de mis suegros, y su hermana mayor, 19 años mayor que ella, viene llorando y la abraza y le dice: manita, nos quedamos huérfanas, manita, nos quedamos huérfanas. Y qué cosas, cómo reacciona uno cuando tiene el Espíritu Santo. Y voltea a mi esposa y la mira y le dice: no, manita, tú te quedaste huérfana. Le dijo: yo no soy huérfana. Y se sorprendió ella, como diciendo: bueno, pues no son nuestros papás los que están ahí tendidos. Y le dice ella: yo tengo un padre y mi padre no muere. Yo tengo un padre que es mi Dios, yo tengo un padre que cuida de mí, yo tengo un padre, y le empieza a compartir el evangelio. Y yo estaba asombrado, porque yo pensé que cuando llegáramos a ver los cuerpos de ellos, mi esposa iba ahí a caerse y a gritar y a hacer todo el show que muchas veces las personas hacen. No me lo tome a mal, pero hacen a veces tantas cosas que en vida ni siquiera se acuerdan de sus amados familiares, y luego llega el momento de que mueren y hacen un escandalazo cuando en vida ni se perdonaron, ni se ayudaron, ni se amaban, ni se querían, ni nada. Y no lo digo por todos, pero hay mucha hipocresía a veces cuando alguien muere, hermanos. Y si no dice amén, no hay problema. Y yo estaba asombrado con ella, porque la forma en que mi esposa estaba tomando esto era asombroso. Pasó el funeral. Fuimos a la iglesia donde Dios le había mostrado a ella, exactamente como Dios le había mostrado a ella, así fue. Ahí estábamos en la iglesia católica de Cadereyta, exacto, los dos ataúdes enfrente, porque mi suegro nunca quiso aceptar a Cristo y nunca quiso el evangelio. Mi suegra sí fue creyente y bautizada, pero mi suegro nunca quiso. Y como algunos de mis cuñados no eran creyentes, pues decidieron que había que llevarles ahí. Y entonces dijimos: hagan como ustedes gusten. Después de todo, el que ya se fue, ya se fue. Oiga, y ahí está. Y todo lo que Dios le mostró a mi esposa estando en Zacatecas, en ese lugar donde vivíamos, así exacto estaba todo. ¿Por qué comparto esto, amados hermanos? Lo comparto porque tu promesa es mi consuelo cuando sufro. O sea, tu palabra es mi ayuda, tu palabra es mi refugio, tu palabra es mi alimento, tu palabra es la que me da vida. Si Dios te ha dado una promesa, no sueltes esa promesa, aunque la tierra tiemble, aunque un ejército acampe contra ti, aunque el diagnóstico se vea de lo peor. No te apures, Dios está ahí. Si Él habló a tu vida, no va a haber nadie que pueda cambiar esa palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo cumple, porque mi Dios es así. Bendito sea su nombre. Tu palabra me devuelve la vida, dice el versículo completo. Dice: tu promesa es mi consuelo cuando sufro, tu palabra me devuelve la vida.
El águila estaba ahí muriendo, pero el escuchar la voz de las otras águilas la levantó para ir a lo más alto, para quebrar el pico, para sacar las uñas, para sacar las plumas. ¿Y qué cree? Le esperaba todavía una segunda parte de su vida llena de alegría, llena de gozo y llena de satisfacción. Cuando venimos a Cristo, sí es cierto que nos esperan pruebas, nos esperan luchas y dificultades, pero también nos espera la bendición de que Dios está en nuestras vidas. Nos espera la bendición de que tenemos la palabra de Dios. Nos espera la bendición de que Él mirará por el bien de nuestra existencia, porque Él nunca nos deja. Él no nos desampara. Él siempre está con nosotros. Dice el Salmo 103: Él perdona todas nuestras iniquidades. Él perdona, hermano. Nuestro Dios perdona, pero nosotros necesitamos creerlo. Oye, es que si usted supiera mi vida, usted no sabe la mía, ni se la quiero contar tampoco, porque no tiene muchas cosas muy buenas antes de conocer al Señor. Pero le puedo contar de que conocí al Señor para acá, porque cuando uno conoce a Jesús y lo hace su amo y dueño, todo cambia para bien. Pero en ese caminar, hermanos, en ese caminar cometemos errores. En ese caminar tomamos malas decisiones. En ese caminar ofendemos. En ese caminar nos hieren y nos herimos. Pero lo lindo es que el Señor siempre está ahí. Él siempre está ahí para perdonarnos. Él siempre está ahí para sanarnos. Porque también dice la palabra que Él es el que sana todas tus dolencias. Y uno dice: ¿por qué si Él sana todas mis dolencias, por qué traigo esta dolencia? Bueno, porque hay un proceso. Hay un proceso. Es un proceso de fe. Si usted se fija, ¿cuántas personas sanó Jesús que tenían muchos años? Una mujer tenía flujo de sangre y tenía 12 años con flujo de sangre. Otros paralíticos de toda la vida, otros ciegos de toda la vida, hermanos, porque suceden cosas. El mismo Pablo dice que él padecía de un aguijón. Los teólogos, los que se profundizan en el estudio de las Escrituras, dicen que tenía un problema de los ojos. A una de las iglesias les escribe: yo sé que como ustedes me aman, serían capaces de sacarse sus propios ojos. Y cuando él escribe, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Cuando sus ojos están al 100, usted hace una letrita chiquitita, pero cuando usted ya ve como yo veo, hace unas letrotas grandototas. No le sirve todo el espacio del cheque para poner la cantidad, y nada más son $10. ¿Por qué? Porque los ojos se van desgastando. Es tremendo, hermanos, esto. Y uno dice: ay, Señor, pero tú eres el que sanas todas sus dolencias. Déjeme decirle, cuando yo uso lentes desde que tenía como 27 años, empecé a usar lentes. Estudié en una escuela en Durango, México, para graduarme en el nivel de licenciatura en teología. Y en un mes había que hacer el año, porque pues acá atendía la iglesia y tenía que salir rápido. En el año 1987 fue mi primer año, gradué en el año 1990. Ya llovió, sí, hermanos, y hubo terremotos y cuánta cosa. Oiga, hermano, ¿y qué cree? Empecé a ya no poder leer, porque era toda la noche leyendo, porque en un mes teníamos que hacer el trabajo de un año. En un grupo de unos 70 pastores del país de México. 4 años así. Desde el primer año mis ojos ya no dieron más. Y entonces pues allá voy a graduarme mis lentes. Pero yo siempre me peleaba con eso, y varios lentes en fe, según yo, los quebré. Aquí está mi esposa, que no me deja mentir. Esa mañana oraba y me llenaba de fe. Decía: ya no voy a necesitar los lentes. Y los agarraba y los pisaba y decía: no más lentes, hoy en fe yo voy a ver. Y para dentro de 15 días ya estaba viendo otra vez al oculista, aunque no podía leer. Oh, sí. Y usé lentes y lentes hasta que me operé la primera vez con láser. Y
Duré unos años, volví a necesitar lentes, usé lentes, me volví a operar la segunda vez con láser y usé lentes hasta hace poco, hace como un año usé lentes, cuando de repente en uno de los viajes misioneros ya no veía ni con los lentes, todo estaba disparatado y decía, ya es tiempo, déjame voy con mi oculista, y fui y le dije, oye, pues necesito graduarme otros lentes, estos ya no me sirven, y empezó a checarme y a checarme y a checarme, y me dijo, yo no sé qué les pasa a tus ojos, dijo, no hay graduación para tus ojos, dijo, ve a ver a un oftalmólogo, un especialista de los ojos, dijo, porque parece que tú traes un problema serio en tus ojos. Y me fui a Monterrey, a la ciudad de Monterrey, a un hospital, consulté a un oftalmólogo, me dijo, no, dijo, necesita operación, dijo, sus ojos tienen cataratas. Dije, gloria a Dios, ya tengo por ahí un río de agua que está cayendo. Dijo, y que esas cataratas no van a funcionarle ningunos lentes. Y le hice la pregunta que me tenía a mí un poquito confundido y le dije, pero ¿cómo yo antes cuando me quitaba los lentes no podía ver y ahora sin los lentes estoy viendo? Dijo, no, pero es que necesitas la operación. Dijo, con la operación vas a ver perfecto. Le digo, ok, no veo perfecto, pero estoy viendo. Le dije, puedo manejar. Antes si manejaba sin lentes me dolía la cabeza y no veía bien. Hoy estoy manejando y estoy viendo bien y no me duele la cabeza. Y ya empecé a leer, le dije, y no leía, aunque veo las letras unas arriba de otras, pero estoy leyendo. Dijo, no, necesito operarte. Ah, bueno, no, salí bien. Le di su dinero, me fui muy incómodo porque no me dio las respuestas que yo quería. Hice cita con otro oftalmólogo, un oftalmólogo más joven, y voy con él y me dice, no, dijo, yo no tengo respuesta para ti. Dijo, algo está pasando en tus ojos. Dijo, yo no me atrevería a operarte. Dijo, tus ojos algo les está pasando. Dijo, no es normal que, le enseñé los lentes que usaba. Dijo, no es normal que si tú usabas esta graduación 3.7, dijo, y ahora estás leyendo y ahora estás viendo cuando manejas, dijo, algo no está bien. Dijo, yo no sé qué será, dijo, pero tampoco te voy a operar. Dijo, yo quiero que dentro de un año vengas para volverte a ver qué pasó en este año. Y pues hermanos, ya pasaron los meses y ahora estoy leyendo, ahora estoy manejando, ahora ya no veo las letras una encima de otra. ¿Qué es lo que sucede? Es cierto, porque Él sana todas nuestras dolencias. Él sana todas nuestras dolencias. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Es que es un proceso. Es un proceso, es un valle, es un tiempo de dificultad que viene a nuestra vida, pero que ese valle, que ese proceso, como el águila que está en las alturas, es un proceso de quebrarse el pico, es un proceso de arrancarse las uñas, es un proceso de arrancarse las plumas. No creo que es un proceso fácil, porque debe de ser muy doloroso, pero al final, hermanos, va a redundar en grande bendición. Es cierto que hoy estás pasando por alguna dificultad, hoy estás pasando por algún problema, hoy estás enfrentando alguna enfermedad, pero déjame decirte, vas a salir adelante, porque el que está contigo es más grande que la enfermedad, el que está contigo es más grande que el problema, el que está contigo es más grande que la situación que estás viviendo. No sé cuánto tiempo va a pasar. Imagínate si yo de 27 años empecé a usar lentes y apenas tengo un año que no estoy usando. Ya, ¿cuántos años son? Si tengo 66, 39 años. 39 años, Mario. Me lo voy a memorizar ese número. No son los números, hermanos, y no es la ciencia. No es la sabiduría humana, es el poder de Dios. ¿Cómo lo hace? Él sabe cómo lo hace. Yo lo que sé es que Él vive. Yo lo que sé es que Él reina. Yo lo que sé es que Él es Dios. Yo lo que sé es que Él es mi Padre. Yo lo que sé es que Él es mi amigo. Yo lo que sé es que a Él le debo la vida. Yo lo que sé es que a Él es a quien debo de adorar. Yo lo que sé es que es a Él a quien debo de servir. Yo sé que es a Él a quien levanto mis manos. Yo sé que es a Él a quien exalto, bendito sea su nombre, porque Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es mi amigo, Él es mi todo.
bendito sea su nombre para siempre. Dice que es el que rescata del hoyo tu vida. Ay, no vi la hora en que empecé, hermanos, así es que voy a empezar de ahorita. Dale, dice el hermano, dale. Esto es serio, hermano. Es el que ¿qué? El que rescata del hoyo. Yo no sé usted, pero yo sí he estado en mi vida en momentos en donde me he sentido que estoy en un hoyo. Y no se necesita tener cierta edad para estar en un hoyo. Cuando yo tenía como 6 años, 5 o 6 años, tuve una enfermedad que se llamó púrpura en la sangre, que es una especie de leucemia. Y tuvieron que hospitalizarme muchas veces. Tuve que ser atendido por muchos médicos. Y los médicos a veces no se cuidaban y yo escuchaba y decían que no iba a vivir, que mi sangre estaba perdida y estaba contaminada y que nada funcionaba porque en las venas había una especie de un virus que si me ponían otra sangre, la sangre la iba a contaminar ese virus. Y en ese tiempo usaban de agujas las banderillas de los toros. Usted ha ido a las corridas de toros. No, las agujas de ahora, hermano, no, hombre. Hasta por gusto, a ver, dele. En ese tiempo era la misma aguja para todos. Y ya tenía de uso, de perdido llevaba 100 inyectados. Ya no había filo en la aguja, hermanos, y era una agujota. ¿Ustedes se acuerdan, los que son de mi época? No son muchos, pero ¿cuántos se acuerdan? Y cuando le daban a uno el banderillazo, eso era doloroso. Cuando le inyectaban, la ponían a hervir, la desinfectaban, la esterilizaban, la ponían, le ponían el líquido a la aguja y agárrenme, decía yo, a correr, pero no tenía fuerzas para correr, hermano. Y era una inyección tras otra, y sácale sangre y inyéctalo de vuelta y sácale sangre. ¿Sabe? A veces uno es muy niño y ya está en un hoyo. A veces uno es muy pequeño y empieza a enfrentar situaciones difíciles en su vida. A veces uno quisiera que su vida fuera diferente a como es la vida de otros, pero cada quien vive su propia vida. Y hay algunos que hoy son muy jóvenes y ya están enfrentando luchas y dificultades muy serias. Pero dice la palabra que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Eso quiere decir que Dios te está observando y Dios sabe que estás en un hoyo, pero Él sabe que va a extender su mano, porque Él extiende su mano. Es como esas águilas que están volando sobre el águila que está en el fango, el águila que está en el lodo, y parece que ya no hay esperanza, parece que a la mitad de vida se acabó la vida, pero las demás águilas no dejan de volar encima de ella y gritarle: yo no dejaré de gritarte, no dejaré de decirte la palabra de Dios, porque Dios es el que te saca del hoyo, es el que rescata tu vida. Él es el que rescata tu vida. Él es el que te saca adelante. Él es el que provee tus necesidades, el que sana tus dolencias. Él es el que hace maravillas en tu vida. Así es que es tiempo de levantarse y es tiempo de seguir adelante. Aquí les iba a citar la historia de José, pero creo que mejor lo voy a hacer en otra ocasión porque sería otro mensaje. Pero José estuvo en el hoyo. Después de que le dieron su túnica o su bata de colores hermosa, hermanos, viene con sus hermanos, se la arrebatan, la rompen, la llenan de sangre de animal, lo echan en una cisterna. Hermanos, él lo querían matar, pero Dios tenía un plan diferente. Lo sacan, lo venden como esclavo, pasa por situaciones difíciles, hermanos, llega a una casa, prospera, la mujer quiere tener relaciones con él, lo acusa falsamente, sale de ahí acusado para ir a la cárcel, está en la cárcel,
hermanos, pero luego sale para ser el primer ministro de Egipto, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Tú no sabes lo que viene más adelante, pero yo te voy a decir qué es lo que viene más adelante. Más adelante viene una bendición como la que nunca has conocido. Más adelante viene un tiempo de prosperidad como nunca lo has visto. La gente dice, no, se va a poner peor, y yo te digo, no es cierto, se va a poner mejor. Aleluya. Se va a poner mejor para los hijos de Dios, se va a poner mejor para los que creemos en Él, se va a poner mejor para aquellos que caminamos en fe con nuestro Señor. Él rescata del hoyo tu vida, y luego dice que es el que te corona de favores y misericordias. Mira lo que dice la escritura en Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿A dónde? No nos acerquemos al lodo, al fango, hermanos, porque ya no hay esperanza. No, acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos al Señor. Yo veía a estas personas aquí ahorita en la adoración que se tiraron ahí, se acostaron. Oye, qué glorioso, esos niños dándole honra y gloria al Señor, esas hermanas que están con su bandera. Oiga, este es un momento de gozo, es un momento de alegría, es un momento en la presencia del Señor donde estamos felices. ¿Por qué? Porque Él ha rescatado nuestra vida del hoyo, porque Él nos ha coronado con favores y misericordias. Y no es todo, todavía Dios tiene más para nosotros, pero dice: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo es cuando necesitamos el socorro? Cuando estamos en el hoyo. Auxilio. A ver, dígalo. ¿Y luego qué sigue? ¿Cuántas hermanas cucas tenemos aquí? Hermana Socorro, hermana Socorro. Con mucho respeto, mi hermana, amén. La hermana Cuquita, mejor. Oiga, qué tremendo, hermano, pero ¿dónde vamos a encontrar el socorro si no es en el Señor? ¿Estás sumido en el vicio? ¿Quién es el que te puede sacar? ¿Estás sumido en las drogas? ¿Quién es el que te puede sacar? ¿Estás lleno de enfermedades? ¿Quién es el que te puede sanar? ¿Estás con problemas emocionales? ¿Quién es el que te puede libertar? El que hace todo es nuestro Dios, pero Él quiere que nos acerquemos, acerquémonos a Él. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A cuántos Dios nos ha asombrado esta semana con algo? Veo sus manos. Esta semana Dios nos ha asombrado con algo, a algunos. Hace 2 semanas Dios nos asombró con algo a otros. Hace 3 semanas Dios nos asombró con algo. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios hace algo nos asombra, porque lo que Dios hace es lo que el hombre no puede hacer. Estoy tratando de recordar ahorita y no me puedo recordar quién fue el que me compartió en estos días su diagnóstico con los médicos. Estos días alguien entre nosotros, no recuerdo, he hablado con muchas personas y no recuerdo exactamente quién me lo compartió, pero alguien entre nosotros fue a los médicos en estos días y le encontraron problemas en su cuerpo, problemas serios cuando se hizo los exámenes. Ya recordé, un bebé que nació y fue ayer en la casa del hermano Edwin. Estábamos en su casa ayer en la tarde celebrando el nacimiento de su bebé preciosa que nació hace 3 semanas, y fuimos a celebrar con ellos ayer ahí en su casa y estábamos gozosos con ellos, y me empezó a compartir que cuando nació la niña, ella nació con un vacío en su corazón. Nosotros en México le llamamos un soplo, que es un problema del corazón.
y le dijeron: tu niña va a tener que estar bajo observación, la vamos a tener que estar checando porque su corazón no viene bien, y pues es que pues ni modo, algunos bebés así nacen. Y él dijo: Señor, pues está en tus manos, tú no la diste y lo que tú haces lo haces bien. Dijo, para cuando le hicieron el segundo examen, su corazón estaba completamente normal, no había ningún vacío ni ningún soplo. ¿Sabe por qué? Porque los padres creyeron que Dios es el que pone su mano, hermanos. Ahora alguien dirá: pero no siempre sucede. Es cierto, no siempre sucede, porque a veces Dios tiene planes para otro tiempo, pero Él sabe el mejor tiempo, cuando Él se va a mover, porque está en su perfecta voluntad, y todo lo que Él hace quiere que sea para nuestro bien y para nuestro provecho. Dice la escritura, hermanos, en el Salmo 81:10: yo soy Jehová tu Dios, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 103 que es el que sacia de bien tu boca. ¿Ves cómo el águila quiebra el pico y sale un nuevo pico? Es tiempo de que nuestra forma de hablar sea diferente, amados hermanos. No más quejas, no más murmuraciones, no más acusaciones a otros hermanos, por favor. Si hay algo malo en algún hermano, no lo vamos a andar divulgando. Vamos a orar por nuestro hermano, que el Señor le muestre y que el Señor tenga misericordia. Si ha tomado malas decisiones mi hermano, mi hermana, es tiempo para mí de ayunar y de orar a favor de él, para que el Señor le ilumine y le lleve al arrepentimiento, para que su vida sea restaurada. No me voy a deleitar hablando de los errores y de las caídas que han tenido los demás, porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Nunca sabemos qué nos va a traer el mañana, hermanos. Yo recuerdo a unos hermanos que tuvimos, cómo se quejaban porque los niños corrían en el altar. Ay, y es que los niños, pastor, usted no tiene autoridad. Ya debería de haberles llamado la atención, porque en aquel tiempo pensábamos que ahí donde estaba Dios, los niños no podían andar corriendo. Si algo le encanta al Señor son los niños. Él dijo: dejad los niños, venid a mí. ¿Cuántos niños vinieron hoy? Ay, y luego se casó, y luego le nació una niña, y luego de repente era la capitana de los que corren en el altar. Y yo veía que él, ay, qué bonita mi hija, ¿verdad que sí, pastor? Ay, qué bonita mi hija. No, y cuidado, porque cuando uno es abuelo todo cambia. Dijo un hermano: si yo supiera lo lindo que es ser abuelo, hubiera tenido nietos antes de tener hijos. Hermanos, es que es maravilloso, la vida es maravillosa, lo que Dios ha planeado es maravilloso. Le voy a agarrar a Janet un poquito de lo que predicó el Día de las Madres. Esto de no tener hijos es un engaño de Satanás, hermano. Si hay algo hermoso en la vida es tener hijos y después tener nietos. Y si Dios nos complace, pues que vengan los bisnietos, gloria sea el nombre del Señor. Pero tener una familia es lo más maravilloso que puede existir sobre la faz de la tierra. Por algo, antes que una iglesia, Dios hizo una familia. Digo, antes que una iglesia, Dios hizo una familia. Amén. Antes que una iglesia, Dios hizo una familia. Y a esa pareja les dijo: multiplicaos. Ay, no quiero decir lo que iba a decir, porque se me van a echar encima los protectores de animales. Pero eso de que, ay, déjeme seguir, gloria a Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Luego Proverbios 18:21 dice, fíjese, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto.
¿En dónde está el fruto? En la boca. O sea que cuando comemos, ¿de dónde comemos? De nuestra boca. Entonces ve qué importante y qué hermoso es esta palabra. De que nuestras palabras sean palabras que endulcen, que edifiquen, que bendigan, que ayuden, que saquen adelante. Todo tu panorama puede cambiar cuando empiezas a hablar diferente. Fíjate, tú tienes un reto y empiezas, no, es que es muy difícil, es que no se puede, es que yo creo que yo no tengo la capacidad, es que yo no creo que voy a poder. Y no estoy hablando de confesión positiva, estoy hablando de lo que dice la palabra. Qué diferente es cuando sí es cierto, ahí está el problema, pero Dios me ha dado capacidad, Dios me ha dado fuerza. Es cierto, no tengo los recursos, pero Dios va a proveer. Imagínense cuando estaban todas aquellas personas y les dice el Señor a sus discípulos, denles ustedes de comer. Y cómo vinieron ellos rápido y dijeron, no hombre Señor, si las tiendas no tienen suficiente para tanta gente. Ay Señor, lo que hay en el tesoro es muy poquito. Ay Señor, no se puede, mejor despídelos. La mejor salida es que se vayan. ¿Y qué dijo el Señor? Denles ustedes de comer. Y al último vino uno y dijo, pues ahí hay un niño. ¿Y qué dijo el Señor? Con eso lo hacemos. Pero unos pececillos y unos panes para tanta gente, ¿qué dijo el Señor? Recuéstenlos en grupos de 50. Dios es suficiente. Ahora estoy hablando de Dios cuando Él te está diciendo algo, no cuando uno quiere algo. Porque no te estoy diciendo que vayas al dealer de la Mercedes-Benz y saques un carro de $100,000. Que vayas y lo pises para que sea tuyo. No, esa es una doctrina errada, diabólica y mentirosa. Ahora sí creo que Dios puede decirte que te va a dar algo. Sí, sí lo puede hacer. Pero no es para que uno vaya y se meta con algo que no debe de meterse, a menos que sea Dios el que te está diciendo que te metas. Cuando Dios te dice que lo hagas, Dios te va a respaldar, porque si Dios te envía, Dios te va a proveer. Si Dios te lo da, Dios te va a dar para que lo pagues, porque Dios da el paquete completo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pero oye, si no eres capaz de escuchar a Dios directamente, ¿por qué tienes que estar siempre buscando oír a Dios a través de otras cosas? ¿Cierto, hermana? ¿Es cierto? Alguien me puede venir a decir, pastor, el Señor me dijo que me diera su Subaru. Le voy a decir, ok, aquí están las llaves, síguelo pagando, gloria a Dios. Sí, porque le voy a pasar el carro, pero le voy a pasar la deuda. Hermano, me gusta su casa, qué bueno. Son 3,000 mensuales. No es cierto, en la que vivo ahorita no pago nada, gloria a Dios. Si Dios le dice, hágalo. Si Dios le habló, hágalo, pero que sea Dios. Asegúrese que sea Dios, porque es Dios el que cumple todo esto. ¿Por qué lo escribe David? Porque Dios cumplió todo esto en su vida. Dice en su palabra que Él es el que te rejuvenece como el águila. Lo leemos, hermanos, y termino. Gloria a Dios. Dice ahí, hermanos, en el Salmo 103 al final dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero ¿cómo se rejuvenece el águila? Se rejuvenece a sí misma, quebrándose el pico, sacándose las uñas y quitándose las plumas. ¿Cómo nos vamos a rejuvenecer nosotros como el águila? Nos vamos a rejuvenecer cambiando nuestra manera de hablar. Nos vamos a rejuvenecer con lo que tomamos para alimentarnos, y nos vamos a rejuvenecer cuando vamos a dejar de andar acá en el lodo para irnos a las alturas a través de las alas de águila que el Señor nos da, como alas de águila. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Cuántos vamos esta semana a poner en práctica esto? Entonces yo le voy a decir qué es lo que va a suceder. Su vida será renovada.
su vida será renovada. Ay, hermano, pero ya tengo 60 años. ¿Y qué? Todavía faltan un montón. Ay, hermano, ya tengo 94. No, hombre, todavía faltan muchos, hermano Manuelito. ¿Qué tantos son 94? Aleluya. Mi hermano tiene 94, hermanos. Póngase de pie, hermano Manuelito. 94 años. Gracias, hermano. Honra a quien honra merece. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Gloria a Dios por sus bendiciones. ¿Cuántos creen que Dios va a seguir apoyándole? ¿Cuántos creen que Dios va a seguir ayudándole? No tengan temor, hermanos. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Dios nos ha dado un espíritu de fe. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Es cierto que vamos a pasar dificultades, pero vamos a vencer en medio de las dificultades. Yo quiero hacerte un llamado, mi primer llamado. Si tú estás pasando hoy por dificultades, estás pasando por algún problema, y esta palabra ha ministrado a tu vida y estás seguro que Dios te quiere ayudar, quiero que salgas al pasillo más cercano y vengas aquí conmigo enfrente para que le demos gracias a Dios por su palabra. Tú estás enfrentando un problema en este momento. Dios sabe, Dios lo sabe. Este es un momento en que tú necesitas que el Señor te ayude. Necesitas que el Señor te saque adelante. Lo necesitas. Eso es bueno, es reconocerlo. Reconocer que necesitamos al Señor. No por